Castillos del Valle del Loire. Se dice que hay más de 200 castillos alrededor del Valle del Loira, 50 de ellos de cierta importancia y aproximadamente 20 en los que uno acertaría de pleno incluyéndolos en su lista. Algunos, hacen Olivet, Germigny-des-Prés, Saint-Benoît-sur-Loire, Castillo de Sully-Gien, Panorámica, Puente de Briare, pero queda al este de Orleans. Los castillos cierran muy pronto, algunos sobre las 5 de la tarde, así que lo mejor es organizarse bien y empezar el día lo más pronto posible para aprovecharlo al máximo y dejar las visitas a los pueblos para la última hora del día. Itinerario día 1. Llegamos al aeropuerto de París y tomamos auto para llegar a Orleans. Orleans está hecha para recorrerse a pie. El área que rodea la catedral y los trazados del Cardo Máximo y el de Cumanus Romano se conservan perfectamente, aunque en ellos nacieran las clásicas casitas medievales con entramados de madera en sus muros. Soberbia como la que más es la Rue de la Charpenterie, con una concentración medieval exquisita, pero la grandiosidad la obtiene en la Rue Jeanne con los tranvías escapando de un telón de fondo indiscutible como la catedral gótica, que si por fuera es impresionante, no hay que perderse la maestría de las vidrieras. Recorrer los núcleos principales de una ciudad con dos damas indiscutibles, la catedral Sainte-Croix d'Orléans, y la omnipresente Juana de Arco. En su interior, sobresalen los espléndidos revestimientos de madera y las vidrieras que ilustran la epopeya de Juana de Arco. Hay un monumento en recuerdo de los soldados ingleses que murieron en Francia durante la Primera Guerra Mundial justo al lado de la capilla que en la catedral está dedicada a Juana de Arco. También se recomienda visitar el Museo de Bellas Artes, que guarda extraordinarias colecciones de pintura, escultura, estampas, dibujos y objetos de arte que van de los siglos XVI al XX. Cerca de la catedral se levanta el Palacio Groslot, un magnífico edificio renacentista del siglo XVI que actualmente alberga el ayuntamiento. Aquí, merece la pena visitar el Salón de Honor, el Salón de Bodas y la antigua sala del Consejo Municipal, todos ellos construidos en el estilo gótico trovador. La Place de la République, dominada por un airoso campanario. La Place de la République, dominada por un airoso campanario, es uno de los pocos espacios amplios de la zona. El recorrido por la ciudad prosigue con la Plaza de Martreuil, lugar de gran ambiente en el que se levanta una estatua ecuestre de Juana de Arco, la calle Real y sus arcadas, las callejuelas del Viejo Orleans o las orillas del Loira. Buscar a Monsieur Chat. La casa de Juana de Arco fue morada del tesorero del duque de Orleans, y en ella habitó Juana de Arco en 1429. Reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, albergan en nuestros días un museo dedicado a Juana de Arco y al levantamiento del asedio de Orleans. Desde 1430, la ciudad de Orleans celebra cada año a su liberadora durante las fiestas de Juana de Arco que tienen lugar los días 7 y 8 de mayo. Y, un poco más allá, aparece el Loira, ancho y majestuoso. Hay que cruzar el puente para disfrutar desde el otro lado de la visión de los tejados de la ciudad. En la otra orilla, surge la ciudad nueva, nacida solamente en el siglo XX, que demuestra que Orleans, rica en historia, está más viva que nunca. Los amantes de las zonas verdes tienen parques y jardines para elegir, como el Parque Floral de la Source, el Jardín de Plantas o el Parque Pasteur. Además aquí, hay que meterse ya en el siglo XXI para seguir los pasos de Thomas Boulle, autor en La clandestinidad de Monsieur Chat, Don Gato, una pintura que se observa en los tejados no solo de esta ciudad sino también de París u otros lugares del mundo, convertido en un icono del graffiti callejero, es un símbolo que busca contrarrestar los días grises, las malas noticias y la desunión de los pueblos. Al poco de salir de la estación central, nos encontramos con un par de ejemplos en vez de Verdun, y en Plaza Martreuil si hacemos un 360 grados por Tejadillos y Azoteas localizamos un Monsieur Chat. Noche en Orleans. Itinerario día 2. Castillos del Loire. La distancia entre unos castillos y otros va desde los 10 a los 30 kilómetros. Por lo que en un día se pueden llegar a visitar 3 o 2, y alguno de sus municipios cercanos, como Blois, Amboise o Tours. Las carreteras suelen ser estrechas, con poco arcén, y mucho tráfico. Además, es muy común que atraviesen municipios, por lo que la velocidad no suele superar los 50 km/h, aunque en algunos tramos se puede conducir a 70 o aguda 90 km/h. 57 km 050 de Orleans a Castillo de Chambord, 3HS/4HS 11 Castillo de Chambord. Este castillo, testimonio pétreo del poder del monarca absolutista Francisco I, se cree que fue diseñado por Leonardo da Vinci en 1519. Entre sus dependencias se encuentran un total de 440 habitaciones, 365 chimeneas, 84 escaleras y un parque de 4.500 hectáreas, que le convierten en el castillo de mayores dimensiones de todo el Valle del Loira.
Algunas partes del parque pueden ser visitadas por el público en general, pero otras están cerradas con el fin de preservar la fauna original de la zona. Como curiosidad decir que en Chambord se encuentra el parque amurallado más grande de toda Europa, rodeado por un muro de 32 kilómetros de longitud. Castillo de Cheverny. Este precioso edificio, del siglo XVII, es el que conserva las mejores estancias interiores, con todo su mobiliario intacto, ya que siempre ha estado habitado. Sin embargo, su fama le sobrevino por servir de modelo al dibujante belga Hergé, creador de las aventuras de Tintín, para su castillo de Molinsart. Además de sus interiores y de Tintín, Cheverny cuenta con una famosa perrera con más de 100 perros franceses tricoles para la caza de montería, 15 kilómetros 021 Castillo Real de Blois, 2 HS 16 a 18 Blois. Esta localidad medieval se alza a orillas del Loira. Al igual que su castillo, el cual fue residencia real durante el siglo XV y es considerado como el segundo monumento histórico más importante de Francia, después de Versalles. Las distintas etapas constructivas por las que pasó el edificio se aprecian en su patio cuadrado, con 4 alas, cada una de las cuales responde un estilo arquitectónico distinto. Admirable es su castillo con partes góticas, renacentistas y clasicistas. Desde las terrazas hay una magnífica vista de la ciudad y el río. 100 noche en Blois. Itinerario día 3 18 km 020 Castillo de Chaumont-sur-Loire 2 HS 11 0 a 13 0 Castillo de Chaumont-sur-Loire, castillo con aspecto de fortaleza. Aunque sus interiores son algo pobres, sobre todo en las plantas superiores, su privilegiado emplazamiento sobre un parque paisajista, las caballerizas, las más lujosas jamás construidas, y el Festival Internacional del Jardín, son algunos de sus atractivos. 20 km 020 llegar al hotel y salir para Castillo del Clos Luce Parque Leonardo da Vinci. 2 HS/3 HS 14 0 a 16 0 Amboise y Clos Luce. El municipio de Amboise se encuentra entre los más visitados del valle por su castillo, el cual contiene la capilla gótica de San Humberto, donde fue enterrado Leonardo da Vinci. A 1 o 2 kilómetros de distancia está Clos Luce, residencia en la que vivió el brillante artista durante sus últimos años de vida al servicio de Francisco I. En esta mansión se pueden visitar algunas de las estancias en las que residió Leonardo, y un completo museo interactivo dedicado a su faceta de inventor. Castillo Real de Amboise 1:30 17 0 a 18:30 Casi todo su castillo ha sido arrasado, pero subir a sus terrazas y tomar una gran panorámica de la región justifica la visita. También tenés la pagoda de Chanteloup y la capilla de Saint-Hubert que guarda los restos de Leonardo da Vinci, pues sus últimos años este ilustre hombre los pasó en el cercano palacete de Clos Luce que conserva maquetas de sus inventos. De primer noche en Amboise. Itinerario día 4 15 km 020 Castillo de Chenonceau 2 HS 11 0 a 13 0 Castillo de Chenonceau, conocido como el Castillo de las 6 Damas, ya que fueron 6 las mujeres ilustres que formaron parte estelar de su historia. Es, junto al de Chambord, el castillo más visitado del Loira. Su exquisita galería sobre el río Cher ofrece una de las panorámicas más bellas y famosas de todo el valle. Un paseo en barca y por sus cuidados jardines son dos de las actividades que se pueden realizar para descubrir todos los encantos de esta joya de la historia francesa. 20 km 020 Château de Montpou-Pont Verde pasada por la ruta 25 km 034 Ciudadela Real de Loches 2 HS/3 HS 15 0 a 17 0. Loches, esta pequeña ciudad medieval posee la torre del homenaje más alta y antigua de toda Europa, construida durante la Edad Media por Foulques Tresnerra. También tiene un castillo situado en el extremo norte de la muralla que todavía recorre el casco histórico, el cual engloba la antigua ciudad medieval. Esta residencia real fue una de las preferidas de la dinastía Valois, que disfrutaron de ella al igual que también lo hicieron 3 damas importantes de la historia francesa: Juana de Arco, Agnes Sorel, favorita de Carlos VII, y Ana de Bretaña. Vuelta a Amboise 40 km 042 de anoche en Amboise. Itinerario día 5 si da tiempo. Tours, con una población de 282.000 habitantes, esta ciudad es la principal del Valle del Loira, seguida de Orleans y Angers. Entre sus encantos, cabe destacar la impresionante Catedral de Saint-Gatien y su pintoresco barrio antiguo, con la Plaza Plumereau y sus casas de madera. Otra manera de disfrutar de la ciudad es degustando alguno de sus postres típicos como el turrón o los rillettes de Tours. De Amboise 40 km 045 Castillo y Jardines de Villandry 2 HS 10 0 a 12 0 Castillo de Villandry. Este paraíso para todos los aficionados a la horticultura y jardinería es sin duda una de las sorpresas más agradables del viaje. El castillo,
que posee unos cuidados interiores restaurados a principios del siglo XX, queda eclipsado por sus espectaculares jardines, los cuales reproducen el modelo propio del Renacimiento, formas geométricas creadas con setos de boj, y diversos tipos de flores, hortalizas y árboles frutales. Un español, el doctor Joaquín Carballo, compró el castillo en 1906 y lo salvó de la demolición. Actualmente, sus descendientes son los dueños de la propiedad. Castillo de Langeais de Pasada hacia Abadía de Fontebrau de Pasada, si se puede ver, Castillo de Ussé, a pesar de la magnífica referencia con la que cuenta, ya que Perrault se inspiró en él para escribir La Bella Durmiente del Bosque, el castillo de Ussé supuso uno de los pocos fraudes del viaje. A la llegada, su aspecto exterior deslumbra por su belleza, dimensiones y ubicación. Las estancias interiores son pobres, e intentan sustituir su falta de gusto y opulencia, en comparación con otros castillos, con varios maniquíes que representen algunos pasajes del cuento de Disney. Lo mejor del castillo, el exterior, se puede ver desde la zona de aparcamiento. Castillo de Azaïle-Rideau, lejos, en refacción. Castillo de Azaïle-Rideau, construido sobre una isla en las aguas del río Indre, se encuentra este original castillo de estilo renacentista. El reflejo de su fachada sobre el río es, sin duda, una de las estampas más fotografiadas del Valle del Loira. Un rico financiero llamado Gilles Berthelot lo mandó construir en 1516, pero pocos años después fue confiscado por Francisco I. Desde que fue adquirido por el Estado, en el año 1905, está clasificado como monumento histórico. 47 km 037 Abadía de Fontebrau 2 HS. 13.0 a 15.0 Abadía de Fontebrau. Debido a sus grandes proporciones, esta abadía se encuentra entre los mayores recintos monásticos de toda Europa. En su interior se encuentran los sepulcros de los miembros de la dinastía Plantagenet, Enrique II, Leonor de Aquitania, Ricardo Corazón de León e Isabel de Angulema. Como curiosidad añadir que en 1804 Napoleón la transformó en prisión, salvándola de la destrucción que la amenazaba y convirtiéndola en una temida central penitenciaria. Castillo Montsoreau 16.0 a 17.0 de Pasada hacia Saumur. Alejandro Dumas, escribe La Dama de Montsoreau. 17 km 020 de Montsoreau a Hotel Saumur. Saumur, esta ciudad situada en la orilla sur del Loira, posee una gran tradición vitivinícola gracias a su producción de vinos espumosos. Además, tiene un castillo con aspecto de fortaleza edificado a partir de finales del siglo XI. A lo largo de su historia, el castillo ha sido fortaleza, residencia de descanso, palacio de los gobernadores de la villa, cárcel y depósito de armas y municiones. Actualmente alberga el Museo Municipal. Saumur también es famosa por su escuela de equitación, la más importante de toda Francia. En noche en Saumur. Itinerario día 6 Castillo de Saumur 10.0 a 12.02 HS 10 km Castillo de Breze 13.0 a 15.02 HS Castillo de Breze es un castillo que se puede ver muy bien sin entrar camino a Angers. Está la cueva de las esculturas. Hay muchos rincones repartidos por todas partes del mundo que se caracterizan por ser un verdadero misterio en lo que respecta a su origen. Un ejemplo más que válido para dar cuenta de esto es una cautivante cueva perteneciente a Francia que está repleta de esculturas enigmáticas. Está localizada en Denezes-sous-Douai. Su nombre oficial es Cave aux Sculptures. Todas las paredes de la cueva presentan relieves que forman personajes de cuerpo entero con distintas actitudes y estados de ánimo. Hay ángeles, diablos, reyes, burgueses, nobles, campesinos, bestias, seres grotescos y numerosas personas, tanto vestidas como desnudas. En muchas de las escenas hay fechas grabadas, por lo que se puede saber que fueron realizadas en los siglos XVI, XVII y XVIII, que no se sabe por quién, ni por qué. 77 km 055 Saumur a Angers, llegar al hotel y salir al castillo de Angers 2 HS 16.0 a 18.0 Angers. Capital de Anjou, es una bonita ciudad clasificada como Patrimonio de la UNESCO. Además del castillo, tiene otros encantos, como la catedral con su órgano, la casa medieval muy bonita, el antiguo ayuntamiento y la galería de arte de David Angers. Está coronada por una fortaleza en cuyo interior se puede encontrar una obra única en el mundo, el tapiz del Apocalipsis. Hecho sobre un manuscrito del siglo I de nuestra era acerca de las visiones de San Juan, último texto del Nuevo Testamento. La tapicería ilustra el contexto histórico, social y político de la Francia del siglo XIV, sumergida en la Guerra de los 100 años, las epidemias y la hambruna. Primer noche en Angers. Itinerario día 7 partiendo desde Angers, haremos 20 km 020 Castillo de Serran 3 HS 11.0 a 13.0 40 km 040 Castillo de Plessis-Bourré.
14-0 a 15-01 HS40 km 040 Castillo de Brissac 2 HS 16-0 a 18-0 de Brissac 20 km 023 vuelta y 2 día. Noche en Angers. Itinerario día 8 ir a Caen pasando por Le Mans, 243 km 223 10-0 a 14-0 Cathédrale du Mans. Cuando el 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas empezaron a desembarcar en las costas de Normandía, uno de los lugares elegidos por los soldados estadounidenses fue Roma, el nombre en clave de esta playa por el que aún se le conoce, y fue junto con la playa de Utah, uno de los lugares tomados por el ejército americano. Las tropas británicas y canadienses desembarcaron en las playas de Gold, Juno y Swords, 20 km 020 a Swords Beach 15-0 a 16-0 13 km 025 a Juno Beach y Memorial Canadiense 16-0 a 17-0 10 km 017 a Gold Beach 17-0 a 18-0 Longues-sur-Mer. Ver las baterías y los búnkers que utilizó el ejército alemán. Volver, y primer noche en Caen 25 km 035. Itinerario día 9 de Caen a Omaha Beach 50 km 030 11-0 a 12-0 y Memorial Americano Colleville-sur-Mer con miles de cruces blancas perfectamente alineadas. Pointe du Hoc, otro de los lugares clave del desembarco de Normandía. En una extensa zona situada junto a un gran acantilado, se pueden ver los surcos, socavones y cráteres dejados tras los bombardeos del bando aliado. Cementerio alemán de la Cambe. Cierra a las 5 de la tarde 46 km 036 a Tabit 13-0 a 14-0 volver, y 2 de anoche en Caen 87 km 1 en punto. Itinerario día 10 de Caen a Mont Saint-Michel. 125 km 1 a 25 a Badia Mont Saint-Michel 3 HS 13-0 a 16-0 comprar la entrada con antelación. La isla del monte está unida a la tierra por un dique y coronada por una abadía fortificada cuya altura es casi el doble que la de la isla. Entra al monte y pasar por todas las murallas, recorriendo sus calles, miradores. La calle de entrada al monte es la Gran Rue. Ver capilla de St. Aubert, situada sobre una roca. La abadía sirvió como monasterio y como prisión, y durante la visita recorrer, entre otras cosas, el refectorio, la sala de los caballeros, la iglesia y el claustro. Si se va por la tarde, disfrutar del espectáculo de ver subir la marea. 67 km 1 H, Ave Rennes. Noche en Rennes. Rennes se sitúa entre las confluencias de los ríos Illa y Vilaine. Dos de sus iconos son la Torre Duchesne y las puertas mordelesas. Place Sainte-Anne, aquí encontramos otra zona de edificaciones de entramado de maderas. Recordar que solo en el incendio del 23 de diciembre de 1720 se destruyeron más de 900 casas, pero esta zona fue de las que lo evitó. Aquí encontraremos edificaciones del siglo XV y XVI con su estructura tradicional, destacando los voladizos, sobre todo en la Rue Saint-Michel, con sus fachadas planas y de un nuevo repertorio de frisos esculpidos, volutas, roleos vegetales. Luego Plaza del Ayuntamiento y la Ópera, y la Place de la République. Museo de Bellas Artes de Rennes. Se sitúa en el antiguo Palacio Universitario, y se inaugura en 1855. Itinerario día 11 107 km 1 a 24 de Rennes a Nantes. Castillo Duques de Bretaña 3 HS 15-0 a 18-0. Esta edificación es una antigua fortaleza y palacio ducal levantado inicialmente por deseo de Francisco I de Bretaña, que, en siglo XV, quiso reconstruir el castillo de Nantes que databa del siglo XIII. Tras el Francisco II se encarga de la reconstrucción y cuando este fallece, es Ana de Bretaña, su hija, en 1488 quien retoma los trabajos. Construido en granito y en toba blanca, las obras finalizaron en el siglo XVII y fue hogar de duques y reyes durante los siglos XVI y XVII. Actualmente el castillo se ubica en el centro de Nantes y el acceso al patio, las murallas y los jardines de los fosos es gratuito de 10:00 a 19:00 horas en punto invierno hasta las 20:00 horas en verano. Primer noche en Nantes. Itinerario día 12 pasear por ciudad de Nantes. Puerta de Bretaña y del Valle del Loira y la ciudad natal de Julio Verne, pasaje Pontmiralle, impresionante escalera, Catedrale de Saint-Pierre y Saint-Paul, Les Machines de Lille, pasear en elefante, la Torre Lunes, Porte Saint-Pierre, Basílica de Saint-Nicolas, Église Sainte-Croix, Place Royale, Teatro Graslin. Creperías y los dulces, como los mascarones que son bombones con barquillos. 2 de anoche en Nantes. 316 km 328 de Nantes a de Bordeaux pasando por La Rochelle o 347 km 30 por Niort. Aureboir. Lista de castillos. En negrita los más importantes: Castillo de Saint-Brisson, Castillo de Brissac y Castillo de Gien, Castillo de Montgeoffroy, Castillo de Chameroyes, Castillo de Plessis-Bourges y Castillo de la Verrerie, Cher, Castillo de Angers y Castillo de Sully-sur-Loire, Castillo de Selles-sur-Cher.
Castillo de Châteauneuf-sur-Loire, Castillo de Valenciennes, Castillo de Bois-Gibault, Castillo de Saint-Aignan, Castillo de Meung-sur-Loire, Castillo de Guepen, Castillo de Menars, Castillo de Montrichard, Castillo de Talqui, Castillo de Chisay, Castillo de Chambord y Castillo de Chenonceaus y Castillo de Blois y Castillo de Villandris y Castillo de Villesabin, Castillo de Loches y Castillo de Chevernis y Castillo de Sache, Castillo de Beauregard, Castillo de Azaille-Rideaux y Castillo de Trousa y Castillo de Useno, Castillo de Chaumont-sur-Loire y Castillo de Argy, Castillo de Amboises y Castillo de Ribau, Castillo de Clos-Luces y Castillo de Chinon, Castillo de Langeais y Castillo de Châteaudoux, Castillo de Giseux, Castillo de Fueteval, Castillo de Sreaux, Castillo de Vendôme, Castillo de Montsoreaux y Castillo de Labardin, Castillo de Montreuil-Bellay, Castillo de Montoire, Castillo de Saumurs y Castillo de Luz de Castillo de Beaumois,